y todas las dificultades que iba a presentar. Así que, bueno, nos tomó mucho tiempo, mi esposo se cerró mucho a la idea de esto, no quería aceptarlo, pensaba que íbamos a encontrar alguna otra forma de hacerlo. Yo lloré mucho, me tocó llorar mucho, fueron creo que más de una semana llorando, pero finalmente eh, tuvimos que hacer un alto a lo que estábamos sintiendo para empezar a pensar en nuestro hijo, ¿no? Y una vez que hicimos esta especie de duelo, entonces regresamos donde la terapista y comenzamos a trabajar, ¿no? El camino ha sido largo, son desde el diagnóstico hasta aquí son 11 años de trabajo, 11 años de terapia, de aprender a hacer las cosas distintas, de aprender a aceptar a nuestro hijo tal y como es, de entender que él va a tomarse más tiempo para hacer algunas cosas que para otros niños son pues prácticamente naturales e inmediatas, que no le es fácil comprender que mamá o papá están molestos si nosotros no acompañamos la circunstancia con un gesto muy marcado, ¿no? Entonces, ha sido un viaje largo, un viaje lleno de sorpresas, que no ha terminado, ¿no? Que cada etapa de él es un nuevo descubrir cosas, pero creo que es importante que en casa, para aquellos que recién están teniendo un diagnóstico, recién están trabajando, entiendan que es importante involucrar a la familia, ¿no? Que ambos, papá y mamá, son los ejes fundamentales del tratamiento, pero que si hay hermanos mayores o menores, si hay tíos, los abuelos, son parte importante de todo este viaje que vamos a emprender con nuestros hijos, ¿no? Hay muchas cosas que podría compartirles, pero creo que ya son cosas del día a día. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, pero encantada si ustedes quieren saber algo más, o si quieren contarme algo más, o comparar alguna de las cosas que hemos vivido, creo que de repente sería un poquito más enriquecedor para todos. Gracias, Carlos. Gracias, Telma. Una pregunta. Eh, Tú comentaste de que a tu esposo le había costado en un inicio de repente aceptar, ¿no? La condición de Gabriel. Cuéntanos un poco cómo ayudaste a tu esposo a que vaya aceptando y vaya entendiendo la condición. Sí, mira, Carla, yo pienso de que para él, en su condición de varón, y siendo nuestro hijo también varoncito, le costó mucho entender que de repente Gabriel no respondía al juego de pelota, ¿no? O más adelante de repente que no era capaz pues de defenderse físicamente, o cuando alguien lo empujaba, ¿no? Eh, y inicialmente, la verdad, yo me enojé con él, me enojé, vivía molesta y peleada con él porque sentía que toda la carga de las terapias venía sobre mí y que él solamente era un proveedor de la parte económica o del transporte de Gabriel. Me sentía un poco abandonada y obviamente sentía que Gabriel también estaba abandonado. Entonces, tengo que confesar que mi primera intención no fue ayudarlo, sino fue de enojo, no fue mi primera reacción. Pero luego entendí que era importante, no que yo fuera asumiendo los requerimientos de Gabriel, sino que le diera a Herbert, que es el nombre de mi esposo, su propio espacio para trabajar ciertas cosas que le competían a él como papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de, de ir al baño, ¿no? De Gabriel, una cosa tan sencilla como eso, no lo podía hacer yo. Entonces comencé a decirle que tenía que acompañar a Gabriel, que tenía que enseñarle a Gabriel lo que le tocaba como varoncito. Eh, luego también le dijimos de que, si bien es cierto que Gabriel
no le gustaba la pelota y nunca iba a ser un futbolista, pero podía encontrar otro tipo de cosas, otro tipo de actividades que de repente pudieran hacer en común, y fue así que lo llevó a taekwondo como una especie de terapia física, ¿no? Y a Gabriel le gustó. Y mi esposo, por ejemplo, practicaba ya taekwondo en esa época. Entonces, ese fue un tema común que ambos tienen, ¿no? Los dos ya son cinturones negros, ¿no? En distintos tiempos, pero los dos comparten eso. Los dos se ayudan, Gabriel participa en torneos y quien lo prepara pues en casa es su papá, ¿no? Ahora que han crecido, también le está enseñando a manejar, por ejemplo, que es algo que yo no podría hacer. Yo manejo, pero no soy buena para esto. Gerbe, por ejemplo, que me enseñó a mí, le está enseñando a él a manejar, ¿no? Lo hace mejor que yo. Y, y en el tema de las chicas, ¿no? Ahora también son temas que ellos comparten. Ahora el fútbol mismo, ¿no? O sea, Gabriel no era bueno en el fútbol, pero sí le gustaba mucho lo que es el tema de los comentarios y eso. Y Herbert sabe mucho del fútbol, entonces le decía, mira, ¿por qué no ves jugar a tal futbolista o a tal otro? Yo vi a mi mamá. Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Fue así como fuimos ayudándonos, ¿no? ¿Sonó? Por un lado le dábamos a él alguna alternativa de cosas que podía hacer con Gabriel, y él también asumía cierto tiempo y ciertas actividades propias con él, ¿no? Y me dejaba un poco también a mí un poco de espacio. Yo creo que esto que estás compartiendo con nosotros, Telma, es muy importante, ¿no? Porque he escuchado muchas familias que les es difícil de repente el que todos se comprometan, que todos colaboren, que se organicen como familia para poder sacar adelante a su hijo, ¿no? Y claro, como tú bien dices, tú te preocupaste de repente de las terapias, del colegio, pero lograste que Herbert también se comprometiera con Gabriel en algo que a él le gustaba, ¿no? Que eran los deportes. Y yo creo que eso es importantísimo, ¿no? No podemos obligar, ¿no? A ninguno, ni al esposo, ni a la esposa, a de repente hacer algo que les es difícil, ¿no? Que de repente no están comprendiendo, que de repente, pues, el tema del colegio, cómo ayudarlo, las terapias, pero sí ir buscando otras alternativas como tú bien lo hiciste, sin discutir de repente, sin criticar, ¿no? Sin criticar, sino entender un poco cómo por dónde, ¿no? Podías de repente ayudar a que Herbert pueda ir conociendo a su hijo, ir aceptando a su hijo, ir ayudando y apoyando a su hijo. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que tu comentario y tu experiencia ayuda muchísimo a todos los papás, ¿no? Que están ahorita en esta capacitación. La otra, y Carla, si me permites algo más, es así como tú dices, ¿no? O sea, no es que él me ayude a mí en lo que yo necesito que me ayude, sino que él ayude en algo que él pueda sumar. A veces también le pedimos a los hermanos, sobre todo si son menores, que asuman un rol de papás, ¿no? De cuidador del hermano con dificultad, cuando ellos pueden ser valiosísimos en otras cosas. Yo tengo mi nieta, que es menor que Gabriel, ella se llama Julieta, tiene 13 años, pero Julieta ha resultado una excelente profesora para lo que es el TikTok y el baile y ese tipo de cosas que Gabriel no participaba, ¿no? Entonces yo le pido a ella, no, entiéndelo, es que él tiene dificultades y que entonces resulta siendo aburrido y una responsabilidad para ella. Pero si le digo, oye, vaya, firme un TikTok, que él logra que él grabe un TikTok contigo, entonces ese tipo de cosas lo ayudan a Gabriel, hacen que la convivencia entre ellos sea mejor. Y es algo que nosotros los adultos no vamos a poder hacer, porque está fuera de nuestro concepto, digamos, de las cosas que hemos vivido, ¿no? Claro. Buenas tardes, señorita Telma, o señora Telma. ¿Cómo ha hecho cuando su hijo ha entrado al colegio o al nido? Yo tuve como un alumno así, ya y la primera vez no supe cómo reaccionar, él se tiraba al suelo, gritaba por su mamá. Y un día lo observé, todo ese día lo observé, y le llamó la atención un juguete en especial, que abría y cerraba la puerta. Ya, eso le tocaba a una amiga. Al día siguiente me tocó justo con el niño, con Angelito, y no sabía, yo le digo a mi amiga,
A él le gustan juguetes, fíjate qué juguete le gusta. No, a él no le gusta nada, él yo lo tengo hasta el año pasado y no le gusta algo. No, justo ayer yo lo vi y le gusta abrir y cerrar puertas y cerrar ventanas. Había un juguete justo de castillo. Ujú. Yo por eso quiero Mira, preguntarle cómo ha hecho su hijo en relación a cuando ha entrado al nido o al colegio. mira, yo pienso que cada niño es distinto, pero lo importante es, por un lado, la voluntad del docente de apoyar. Y como tú bien dices, lo primero que tienes que hacer es observar. Todos los niños en esta condición les es muy difícil los primeros años de escuela, porque primero se alejan del papá, de la mamá, de lo que conocen. Hay mucho ruido, los otros niños son pequeños también, no pueden pues compensar las dificultades afectivas que tiene el niño, pero por ejemplo, si a él le gusta abrir y cerrar las puertas, tú puedes decirle, tú vas a ayudarme, cuando los compañeros vengan, vas a abrir la puerta y los vas a saludar, por decirte, ¿no? Es una buena forma encontrar alguna actividad donde él se sienta importante y te pueda ayudar. Si le gusta ese juguete, no te sugiero que se lo des todo el tiempo porque se va a distraer, pero sí puede ser un juguete que tú la partes exclusiva. Si bien es esto que los niños escogen, creo, todos los juguetes, uno que les gusta y lo comparte, pues separa para él. Dile, mira, este juguete va a ser para ti, lo vamos a separar aquí, te va a esperar cuando tú vengas. Pero, y cuando él llegue y lo quiera coger, tienes que decirle lo que tiene que hacer primero. Primero vas a poner tu lonchera en tal sitio y tu agenda en tal sitio. Y después, segundo, vas a coger el juguete. Y vas a tener que repetirlo probablemente muchas veces hasta que se haga una rutina, porque ellos son muy buenos para hacer rutina. Cuando ya tú logras establecer una rutina, o sea, ya jugó, ahora vamos a volverlo a jugar y vamos a pintar. Él va a llorar al principio, pero tienes que demostrarle de que aunque sea que pinte la primera línea, va a recibir el premio, que en este caso es el juguete. Y poco a poco irle armando un horario. Y una vez que tengas un horario con él, probablemente hacerlo con figuras, ¿no? Donde esté su foto, que él entra, la puerta, si es que él te va a ayudar a abrir la puerta, y el juguete. Luego el cuadernito y el juguete. Luego la lonchera y el juguete. Entonces él se va a dar cuenta de lo que va siguiendo. Eso te puede ayudar. Los terapistas, Carla, te pueden ayudar, te pueden dar mucho más ideas, pero te cuento que eso le ayudó mucho a Gabriel, y cuando creció también le pusimos un compañerito, como un compañerito monitor, que era el que lo acompañaba cuando él tenía miedo o cosas así. Siempre entre los niños hay alguno que se destaca, ¿no? Y que por instintos tiende a proteger al amiguito cuando lo ve llorando. Cuesta un poquito de ir observando, creo. Muchas gracias. Sí, Telma, de verdad, todas las recomendaciones, ambas recomendaciones que has otorgado son muy buenas. Esa es la idea, ¿no? De hecho, que los padres de familia vayan aprendiendo y entendiendo cuáles son las estrategias que apoyan a sus hijos. Y tú, a lo largo de todos estos años, te has capacitado mucho también, porque la idea es que ustedes como padres también apoyen y aporten a los profesores, ¿no? Los papás son los que más conocen a sus hijos, ¿sí? Más identifican sus habilidades, sus desafíos, cuáles son las estrategias, sirve, qué nos sirve. Entonces, como dice Telma, todos los niños son diferentes. Van a haber estrategias y apoyos que van a servir, pero tienen que ustedes como los docentes ir viendo, a ver, esto funciona, esto no funciona. ¿Qué otra idea? Tienen que ser muy creativos. Las ideas que ha dado Telma son muy buenas y hay que aplicarlas y tienen que ir viendo si va funcionando o no va funcionando. Definitivamente, el castigar a un niño, ya vamos a ver la próxima semana toda la parte de comportamiento, el castigar a un niño por sus intereses, porque finalmente de abrir y cerrar la puerta es un interés que el niño tiene, no va a ser un apoyo, no es una ayuda. No es que el niño va a cambiar de actitud, de comportamiento porque se le castiga. No, como dice Telma muy bien, porque en realidad tú le estás dando una funcionalidad al abrir y cerrar la puerta. Entonces, tú vas a ser el encargado de abrir y cerrar la puerta. Excelente. Cuando entremos del recreo, cuando vayamos al final del día, ¿no? Entonces, claro, todos esos apoyos sí tienen que estar visuales, ¿no?
cuáles son las tareas de cada uno, y una de las tareas de tu niño va a ser esa, ¿no? Abrir y cerrar la puerta, y con el juguete también perfecto. ¿Lo vas a tener cuándo? ¿En qué momento lo vas a tener? Puedes poner el horario. El juguete preferido lo vas a tener después de esa actividad, y va a ser, como muy bien dice Telma, va a ser ese juguete para ti, ¿no? En un inicio, después le irás enseñando que comparta, pero en un inicio está bien. Perfecto. Telma, también te quería consultar, preguntar, ¿cuál de las etapas de Gabriel de repente han sido como un desafío, como importantes, de repente que los papás puedan saber para que se vayan preparando, ¿no? Porque ya vamos a hablar un poco de las etapas del duelo y cómo de repente hay etapas en las que regresamos, ¿no? A pasar un poco por esta tristeza, por esta cólera de tener un hijo con una condición. Entonces, de repente podrías compartir con nosotros cuáles han sido las etapas de repente más difíciles por las que has pasado. Bueno, siempre hay momentos difíciles, pero creo que básicamente puedo identificar dos mucho más marcadas. La primera era justo el preescolar, ¿no? Que es lo que hablaba, creo que es una maestra quien consultó. Sí. Esa fue una etapa distinta, porque Gabriel dejó un nido pequeño que teníamos cerquita de casa para ir a un colegio grande, al nivel inicial en un colegio más grande, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil porque había muchas actividades, había muchos retos, había mucho estímulo visual, había muchas situaciones difíciles de manejar para él, y él no tenía todavía un lenguaje, o sea, no se sabía expresar lo que sentía, ¿no? Entonces, para mí personalmente era muy difícil escucharlo llorar, porque lloraba desconsoladamente y no me sabía expresar lo que él quería. Yo tenía que ir adivinando si era esto, si era lo otro, un poco ir leyendo las cosas. Entonces, esa etapa fue muy difícil porque también nosotros recién teníamos el diagnóstico de Gabriel. Como tú dices, uno va aprendiendo, en el caminar uno va buscando, va investigando, va encontrando también personas dispuestas a enseñarnos, ¿no? Entonces, pero al principio era muy difícil, era muy ir aprendiendo con él. Esa fue una etapa difícil. Y otra ha sido quizás ya la etapa cuando él comienza a entrar a secundaria, y ya los compañeritos dejan de ser tan condescendientes con el amiguito que llora, o con el amiguito que se queja, o con el amiguito que no entiende, y comienzan a ser más críticos, ¿no? Entonces, los chicos son más críticos, son más, comienzan digamos, a hacer grupos pequeños, más cerrados. Ya no es todo el salón que juega juntos, sino son estos que juegan el fútbol, y estos que juegan tal cosa, y estos que conversan en el recreo. Y Gabriel venía y me decía, no, nadie me quiere, no, nadie habla conmigo, no, todos me pegan, no, todos me empujan. Entonces era muy frustrante porque él tendía a generalizar todo, y nosotros queríamos enseñarle cómo él tenía que ganarse una oportunidad para jugar, y él se cerraba, no, porque no van a querer. Entonces, es frustrante, ¿no? Porque uno repite lo mismo, pones ejemplos, le dices, y él sigue haciendo lo mismo, y después llora por lo que ha hecho, que son consecuencia de lo que está dejando de hacer, o lo que está haciendo mal en cuanto al entorno de niños, ¿no? A la conducta que los demás esperan. Entonces, eso hace súper difícil. Y como tú dices, estamos volviendo a esa etapa porque ya tiene 15 años, ya hay niñas en los grupos de juego, de los juntos de redes, ya comienzan a decirle, a ti te gusta, la chiquita, no me gusta, sí me gusta, y nosotros le decimos, no, pero si te he llamado, llámale, dile tal cosa. Sí, después. Gabriel, pero dile después. Y después se queja porque las chicas a él no le hacen caso, y otros amigos tienen enamoradas y él no. Entonces digo, pero ¿cómo te va a hacer caso si tú no les haces caso? No haces caso, ¿no? Entonces es una discusión, así como discuten, me imagino, otras mamás porque el chico no se quiere poner una camiseta. Nosotros discutimos a veces por las cosas que él no quiere hacer y que pensamos que le puede ayudar, ¿no? Entonces creo que etapas difíciles va a haber en cada momento que ellos crecen, cada intereses nuevos que tengan.
no es un regresar, es muchas veces darnos cuenta si la dificultad es de él o es mía, porque a veces él está muy feliz, ¿no? Arriba, solo, en su juego, y yo estoy muy preocupada abajo porque está todo el domingo, yo digo, solo arriba. Entonces por ahí subo, lo miro y por ahí le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy jugando ¿y con quién? Con los primos, con los amigos, con un X, con un extraño. Entonces no está solo en verdad, sino que él encuentra sus propias formas de relacionarse, ¿no? Y muchas veces la preocupación es de nosotros. Es difícil entender que ellos tienen una forma distinta de ser amigos que la nuestra, que no es que les guste o quieran estar solos, sino que ellos buscan una manera cómoda de no ser rechazados, ¿no? Sí, esto que comentas, Telma, es muy importante, ¿no? Porque a veces nuestro dolor no es el dolor de nuestros hijos, nuestra tristeza no es la tristeza de nuestros hijos, nuestra preocupación no es la de... Y muchas veces proyectamos, ¿no? Proyectamos nuestro dolor, nuestra tristeza en ellos. Entonces, y eso es parte, ¿no? Parte de todo este proceso, parte de este proceso de aceptación. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el podernos analizar, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, claro, finalmente me doy cuenta que él no está triste, ¿no? Que no está solo. Sí, es su forma como él se está relacionando. En realidad yo soy la preocupada, yo soy la que me estoy sintiendo mal. Qué tan importante es darnos cuenta realmente de eso, ¿no? Y ustedes como padres lo han identificado muy bien y es importante el poderlo identificar, ¿no? Lo otro que te quería preguntar era un poco el proceso que se fue dando en Gabriel sobre la aceptación de su condición, ¿no? Porque una es la aceptación de los padres y la otra es la aceptación del hijo, y qué tan importante es que los padres acepten la condición para que el hijo pueda ir aceptando con naturalidad también, ¿no? Mira, yo pienso que es importante que el niño a su etapa y según su edad conozca de su condición, porque en algún momento se va a enterar por otra persona que no siempre se lo va a decir de la mejor manera. Gabriel desde muy pequeño nos manifestaba frases como, ¿por qué yo no puedo hacer esto como ellos? ¿Por qué a mí no me llaman para jugar eso? ¿Por qué yo no puedo esto? Es que yo no soy como ellos. Entonces, a nosotros un poco eso fue, digamos, lo que nos dio pie a decir, no, tú no eres como ellos. Es que nadie es igual exactamente a nadie. Todos somos diferentes. En tu caso, pues tú tienes algunas dificultades para de repente jugar el fútbol, para saltar, no puedes hacerlo igual que ellos, pero eres muy bueno, por ejemplo, ordenando las cosas, ¿no? Es que ellos de repente, para ti no es fácil entender las bromas, ¿no? Pero sí eres bueno escuchando a alguien cuando está triste. Y comenzamos a remarcarle las cosas. Primero no le dimos nombre a nada de esto, solamente le dejamos en claro que todos éramos diferentes y resaltábamos sus cualidades y sí aceptábamos lo que él decía que es diferente, porque a veces también cometemos el error de decir, no, es que tú eres igual, tú saltas igual, tú juegas igual, y no es así. Entonces, cuando llegan en los grupos y se forman en el fútbol y se da cuenta que no es así, otro se lo va a decir, tú no sabes jugar, tú eres malo en esto. Entonces, es mejor enseñarle a aceptar cuáles son sus dificultades, para que también pueda trabajar, porque si quiere ser futbolista, pues tendrá que jugar. Gabriel hizo 2 veranos completos de fútbol y aprendió a jugar la pelota. Claro, no es un crack, pero aprendió a jugar bastante bien y juega en los recreos con los chicos, ¿no? Pero para eso tenía que saber que no era bueno, para que intentara mejorar, ¿no? Sabe que es muy bueno en el taekwondo, y a veces ya se pasa, ¿no? Y dice que yo soy, pues que yo trabajo para ser lo que soy, y bueno, y él lo tiene muy claro, ¿no? Pero creo que es importante. Y una vez nosotros estábamos viendo yo estaba viendo una película justamente de una persona con autismo, ¿no? Y esta persona, cuando pensaba y le decían una palabra, se veía como una nube, donde lo que le decían, ella lo veía. Por ejemplo, zapatos, se veía como 20 tipos distintos de zapatos, botas, tacos, saltos, zapatillas, ¿no? Entonces, Gabriel entró
entró en el cuarto, me acuerdo que estaba mirando así, era chico, tendría 7 años, 8 años, y me dijo, mamá, esa niña mira igual que yo. Entonces yo le dije, que tú cuando miras, cuando yo te digo algo, ¿ves figuritas? Me dijo, sí. Entonces le dije, es que esa niña se parece a ti, tiene lo mismo que tú. ¿Y qué tiene ella? Entonces le dije, ella tiene autismo. ¡Plum! Fin del asunto. Ahí quedó. No le dimos más vuelta al tema. Pero cuando creció, él se quedó con esa idea y bueno, ya le fuimos enseñando un poco qué era y qué hacía él distinto, por qué él tenía que aprender distintas cosas, incluso cómo tenía que reírse, ¿no? Gabriel era muy espontáneo, me decía un sueldo y los 10 dedos, toda una cosa. No se ve bien cuando uno se ríe así, es bueno que uno se sonríe así, es bueno. Entonces, hay cosas que hay que irlas enseñando, hay que darnos cuenta que cosas ellos no hacen como lo que es, digamos, socialmente aceptable, y hay que irle mostrando que hay, pues, situaciones en las que él tiene que aprender a comportarse de una manera un poco más discreta. O sea, no porque él tiene calor va a desvestirse en la calle, por ejemplo. Si él tiene calor y quiere vestirse, tendrá que hacerlo en su habitación, ¿no? Y cosas así, yo creo que eso es importante. Por ejemplo, a él de pequeño le gustaba mecerse, se mecía en el borde de la cama, hacía esto en el borde de la cama. Y llegó un momento en que le dijimos, bueno, si necesitas hacerlo, tienes que ir a tu cuarto, cerrar tu puerta y hacerlo. Y así fuimos trabajando hasta que, bueno, esa conducta también se fue extinguiendo, ¿no? ¿Hay alguna otra conducta que de repente Gabriel presente en estos momentos que lo regule, alguna conducta estereotipada o se extinguieron todas las conductas? Mira, esa de, digamos, lo que es mecerse, las que son muy, muy obvias, no, pero tiene una conducta que no se ha extinguido y la verdad quizás porque tampoco nosotros hemos intentado hacerlo porque pienso que hay mucha tranquilidad. Cuando él necesita hablar con alguien, algo que es importante para él, o él, por ejemplo, no viene y te dice, Carla, mira, me gustaría ir contigo a comprar tal cosa, ¿no? Sino él comienza a hablarlo como en una voz muy baja, pero no lo piensa, creo que para él es difícil pensarlo, lo tiene que hablar, entonces comienza, hace esto, ¿no? Yo sé que lo está hablando porque lo siento muy bajito, como si cuchichara. Entonces él, por ejemplo, está hablando, o por ejemplo, me sube un video de YouTube que lo acaba de hacer, y como sabe todo el diálogo de memoria, me lo muestra, ¿no? Mamá, mire, yo subí mi video, lo pongo y él comienza a decir todo lo que está diciendo en el diálogo, y eso le da mucha tranquilidad. Veo que levanta los ojos y hace todos los gestos. Entonces, si esa es una conducta que él todavía tiene y la hace, porque creo que eso le da una seguridad de lo que él va a tener que hacer. Me imagino que todavía tenemos que trabajar con eso, pero creo que no iba a ser un buen año para hacerlo. Y creo que es el año en el que más lo hemos notado. Bueno, es una conducta, como tú dices, regulatoria, ¿no? Que tampoco, a ver, yo creo que no solamente las personas con TEA la podrían tener, sino muchas personas, ¿no? Es como que necesitan, claro, de repente no lo voy a hacer tan evidente delante de alguien, de repente antes de repaso mi libreto y qué es lo que voy a decir, ¿no? Pero en realidad, como vamos a ir hablando, hay conductas, ¿no? Que lo que tenemos que tratar es que las conductas no sean mal vistas socialmente, ¿no? Tenemos que evitar, y tenemos, como tú bien lo hiciste, ¿no? A ver, socialmente no está bien que te balancees, ¿no? Ya a la edad que tienes, si lo necesitas hacer, anda a tu cuarto y no hay ningún problema. Pero de repente lo que tú nos comentas no es tan evidente, hay muchas personas que lo hacen, entonces, bueno, convérsalo con él y a ver qué es lo que él te dice también, ¿no? Grábalo y mira a ver si es muy evidente y él que tome una decisión. Yo creo que ya la edad que tiene Gabriel, él tendría que tomar la decisión si lo quiere trabajar o si para él también, ¿no? Es algo que podría pasar de forma natural. No sé si alguien del público quisiera hacerle alguna pregunta a Telma. Veo que nos están escribiendo.
¿Sí? Pero, ¿por el chat es o puede ser? No, puedes, Teresa, puedes hacerle la consulta, la pregunta a Telma, sí, en este momento. Mi nombre es María. ¿Perdón? María es mi nombre. Ah, María, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita Carla, buenas tardes a todos los presentes. A mí de verdad me ha interesado muchísimo, he escuchado con bastante atención, ¿no? La historia de Gabriel. Y yo quería hacerle una pregunta. Soy docente y también, bueno, mi niño, madre obviamente de familia también, y mi niño pues tiene de compañerito a un niño con esta condición, ¿no? Y mi preocupación era esta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy docente de aula, entonces, bueno, cuando yo estoy en el salón sola, mientras los chicos se van a talleres, ¿no? Este niño, Giacomo se llama, ¿no? Bueno, Giacomo va al aula y como no sabe que soy mamá de su compañero, él va, me conversa, me pregunta, me cuenta la historia de los chanchitos, ¿no? Porque es pequeño. Y para qué es muy, de verdad que es, a mí me encanta cuando lo veo llegar porque a mí me anima, a mí en lo personal me anima, ¿no? Y lo veo y me cuenta y canta, ¿no? Y él se sienta ahí y está ahí conmigo, ¿no? Entonces, tiene responsabilidades, me ha tocado le ha tocado una profesora que sí, ¿no? Le da el jaboncito, le da las cosas, él tiene que ver que los niños se formen y él es su brigadier del aula, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ¿no? Yo de quien noto, digamos, bueno, conductas, o sea, rechazos que de repente se generan por la falta de información es a los padres de familia. Y algunos padres de familia se incomodan porque piensan, ¿no? Que ya como pues causa de repente, ¿no? Que puedan retrasar las clases de los chicos, que bueno, a veces, por ejemplo, hubo un comentario que de una mamita que decía, ¿no? Se habían presentado los chicos a cantar y al final de la canción yo lo estaba grabando. Cuando ya todo había salido muy bien con la guitarra y todo, aparece ya como al centro y empieza a gritar, no le pegues, Peppa Pig, no de... Y todos se rieron en el colegio porque fue, de verdad que fue muy curioso. Entonces, y él se reía, ¿por qué? Porque en el colegio, gracias a Dios, se les ha educado a los niños para que los mayores, ¿no? Funjan de hermanos mayores de los más pequeños y entre ellos se cuidan y ahí muy bien. Es un colegio parroquial que desde pequeños les transmiten muy bien. Pero los padres, pues, de quien, ¿no? Es quien viene, digamos, la mayor parte de las dificultades. Entonces, una sugerencia que se dio en la reunión de profesores, porque otro también es que muchos profesores no estamos preparados para trabajar con los chicos, es verdad, ¿no? Entonces, en el camino se aprende, es que, por ejemplo, fueran los padres de Giacomo y le comentaran a los chicos, ¿no? A los padres de familia, cómo usted lo está haciendo, ¿no? Un poco la realidad, ¿no? Para ayudarle a los padres. Pero a mí me dio mucha tristeza porque en la primera reunión que se hizo solamente fueron 6 padres de familia, ¿no? Y los demás seguían con los comentarios y que no. Entonces veíamos qué hacer, qué estrategia usar con los padres de familia para que se unieran, ¿no? Y pudieran conocer que esto no es una enfermedad, ¿no? Si es una condición de un niño, como la podemos tener, ¿no? Y que más bien el trabajo en equipo nos permita ayudar a nosotros, a estos pequeños, saber cómo relacionarnos, qué cosas hacer, y mientras más padres de familia, profesores estén involucrados, esto va a ser más fácil. Y me quedé en el aire con qué estrategia usar concretamente con los padres de familia. Disculpen si me he alargado mucho. No, lo que dices es verdad. Los niños es mucho más fácil encontrar niños que entiendan y que tengan interés en ayudar que un padre de familia. El padre de familia piensa que el niño va a retrasar o que si son niños pequeños, que su niño va a copiar conductas del otro niño, que su niño se va a retrasar. Eso es lo común. Nosotros en inicial no pudimos hacer mucho, te cuento, con respecto a esto, porque tampoco tuvimos la apertura de las docentes en ese momento de poder generar algunas oportunidades. Pero, por ejemplo, con este compañerito que Gabriel se llevaba bien,
sí, yo ubiqué a la mamá, hablé con ella, le agradecí, le dije que no sabes lo mucho que Rodrigo ayuda a Gabriel, porque Rodrigo lo acompaña, porque Rodrigo, y le comencé a contar, Gabriel habla de él, dice que es su mejor amigo y no sé qué, no sé cuánto. No sé si en algún momento yo puedo recoger a Rodrigo para que pase. Entonces ella me dijo, mira, yo puedo recoger a Gabriel, me dijo, cuando vengo al colegio, porque yo también trabajaba en el mismo colegio donde él estudiaba, ¿no? Entonces, yo puedo recoger a Gabriel, lo puedo llevar, y tú lo recoges. Entonces, fue así que comenzó Gabriel a ir a su casa, y cuando yo iba a recogerlo le contaba un poco, ¿no? Ella estaba muy expectante, le dije, mira, si él llora, deja que ellos se arreglen, no, deja que Rodrigo también le quite el juguete, porque Gabriel tiene que aprender a compartir, y un poco fue así, trabajamos con ella. Hasta ahora, Rodrigo vive ahora en Arequipa, y hasta ahora cuando vienen acá, nos llamamos, nos hablamos, y cuando pueden se ven. Pero es muy difícil, pero quizás lo que sí puede generar, ahora esta época no permite mucho, pero quizás que haya semanas donde compartan con otro niño, ¿no? En clase. Y que sea el niño el que le cuente a la mamá, la tarea sea que el niño le cuente a la mamá lo que hizo y podría ayudarte. Y como te digo, en este tipo de cosas creo que las estrategias las puede poner Carla mejor que yo, pero te digo qué podría funcionar o qué va a funcionar con... Ahora que ha crecido más bien Gabriel, nosotros hemos comenzado, por ejemplo, no le invitaban mucho a las fiestas, pero fiesta que le invitaba, nosotros lo llevábamos, como fuera. Aunque tuviera que quedarnos afuera a esperar hasta los 5 minutos que nos decía que ya se quería ir. Entonces a los 5 minutos lo sacábamos. Pero así fue, entonces comenzaron a ver que era un niño educado, porque es un niño muy educado, muy correcto, que siempre le decíamos, tienes que llevar regalo. No, los chicos ya no llevan regalo. No, la niña cumple 15 años, tienes que llevar una rosa, tienes que llevar un regalo. Tú coges la rosa. Entonces, él se ha acostumbrado a eso. Entonces, él llega con la rosa, llega el regalo. Entonces, créeme que todas las chicas me invitan a los quinceañeros ahora. Entonces, ¿por qué? Porque lo comienzan a ver y por ahí hay una que otra mamá que lo comienza a invitar, y también te cuento que hay mamás que nos han dicho, ¿no? Yo no puedo obligar a mi hijo a ser amigo de nadie. Bueno, está en su derecho. Entonces nosotros celebramos el cumpleaños de Gabriel, invitamos a todos. Claro. Ella vino también. Pero a veces también va a tener que partir de los papás, ¿no? Porque si tú los invitas, como en este caso, quizás se sienten obligados, y tampoco es la idea. Quizás comentar, ¿no? Que comparten de 2 en 2, una cosa, y vas rotando al niño con distintos grupos, o de 3 en 3, y al niño lo vas rotando. Que los grupos se mantengan, pero que él termine estando en todos los grupos para que los demás papás puedan conocer. Yo he notado que los estudiantes, sus compañeros lo conocen mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando lo he visto, ¿no? Que a veces le ha dado, no sé, ha tenido alguna dificultad ya como, y yo me quiero acercar, mi hijo me dice, ¿no? Porque... No, me dice, no, déjalo, ya le va a pasar, pero no, es que está así por esto, pues no hay. Le dice, ya le aparece con otra cosa y se van muy tranquilos. Entonces yo ya me doy cuenta, ya aprendo, ¿no? A reconocer. Entonces cualquier cosa, llamo a los chicos, ven a ver qué pasó. No, es por esto, y los chicos son los que nos ayudan. Muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ti, María. Gracias. María. Buenas tardes. María, sí es importante, de repente, para cerrar un poquito esta consulta de María, sí es importante que desde que comiencen las clases a inicio del año, cuando hablen con los papás, esa primera, de repente, reunión, que comuniquen a los papás que el colegio es un colegio de atención a la diversidad inclusivo, como lo dicta la ley. O sea, si hablen un poco desde la ley, un poco desde cuáles son, de repente, qué significa atender a la diversidad, porque ya no hablamos solamente de inclusión para las personas con discapacidad, sino hablamos de atención a la diversidad, respetando las individualidades de cada niño, ¿no? Y lo otro que sí se va trabajando es, al mismo tiempo que se va trabajando con los niños, se va trabajando con los papás.
¿no? Entonces, si ustedes van a hacer por ejemplo, una dinámica de sensibilización a los niños, sobre todos somos diferentes, se les envía una carta a los papás y se les comenta, estamos iniciando en tutoría nuestro programa de sensibilización sobre las diferencias, ¿no? Entonces de repente también le pueden mandar el video a los papás, se les pide a los papás que trabajen sobre las diferencias desde la casa, cómo es papá, cómo es mamá, cuáles son las fortalezas de papá, cuáles son las debilidades de mamá, que hagan de repente una lista, ¿no? Para que cada uno vaya hablando de sus fortalezas y de sus desafíos, para que vayan entendiendo a sus papás que todos somos diferentes, ¿no? Que no es etiquetar a un niño, no es que este tiene discapacidad, no. Cada niño es diferente, cada persona es diferente, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus desafíos, ¿sí? Habrá un niño de repente con trastorno espectro autista, habrá otro niño de repente con déficit de atención, habrá un niño de repente superdotado, ¿no? Pero cada uno va a contribuir, en realidad, al trabajo de irnos aceptando de que todos somos diferentes. Entonces, hablar de las ventajas también de la diversidad, ¿no? No hablar solamente de la discapacidad, lo que tenemos que acostumbrarnos es hablar sobre la diversidad, ¿no? ¿Qué contribuye, qué suma a nuestros hijos el que todos seamos diferentes y el que todos tengamos que irnos aceptando, ¿sí? Entonces yo creo que eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y es necesario que ya los colegios comiencen a hablar sobre lo que es la atención a la diversidad. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Teresa, buenas tardes. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Teresa, ¿Qué tal? sí, adelante. Sí, quería felicitar a la señora porque de verdad que haber logrado tantas cosas con su hijo, más que nada el taekwondo, que es un deporte alternativo que a veces, por lo que yo he estudiado, ¿no? A veces no es conveniente un deporte alternativo porque el niño de por sí ya está concentrado. Entonces, el deporte del taekwondo hace que se concentre más, pero buenísimo, de parte mía le digo buenísimo que lo haya logrado con su hijo, que ya ahora es adolescente. Yo he trabajado muchos años con niños en la condición de TEA, en colegio, ¿no? Colegio inclusivo. Yo no soy psicóloga, yo soy una profesora de deporte, soy una profesora que enseña danzas, y se presentó el caso de un niño desde primer grado, que tenía en primer grado el TEA de primer grado, ¿no? Era Asperger, el niño se frustraba demasiado. Vi cómo los compañeritos a veces se sorprendían, ¿no? Pero lo que yo sí les digo es que conforme han ido pasando los años, ¿no? O los meses, se ha ido aprendiendo a que el entorno es el que apoya. Y eso del tutor es excelente. ¿Por qué? Porque se le pregunta a todos los niños, se les pide ayuda. Y siempre hay uno o dos que dicen, yo puedo ayudar. Y ellos se encargan. Entonces sociabiliza. El niño ya no se siente solo, ¿no? Sociabiliza y sale. Ahora, el entorno no solamente es el aula de clases. El entorno son todos sus maestros, los padres, la directora, y si es posible, ¿no? Si tiene el respaldo de algún tipo de terapia, excelente, ¿no? A cada uno se le pide un listado del acontecimiento de las clases por un mes, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Se frustró? ¿Cómo reaccionó? Y vemos entre todos qué es lo mejor. Y los padres del niño están presentes. Este niño ahora es ingeniero de sistemas. ¿Por qué? Porque estos niños, como dice la señora, que su hijo ve algo y se le queda grabado, porque tienen una memoria increíble, y todo lo repite como si se lo sabe, ¿no? Eso no es malo. O sea, eso de repente tal vez nunca se lo quite porque es una parte de la condición de su hijo, ¿no? Y le digo, no soy psicóloga, le digo, pero como maestra, pues tanta experiencia que he tenido otro niño en natación, que también es un deporte alternativo, ¿no? Que también no es conveniente porque le da concentración, pero depende mucho de los maestros cambiar la actitud, de hacer algo alternativo a algo social. O sea, este niño lo puse a que ayude a otro niño, ¿no? Sabiéndolo,
todo lo que él hace y a la final les dice que todos estén juntos. Este niño ya también es un joven, ¿no? Y bueno, pues son expertos en ¿qué le digo? En sistemas, son ingenieros, ¿no? Son matemáticos. ¿Por qué? Porque la misma concentración que ellos tienen hace que ellos vayan a esas carreras. Pero siempre tiene que haber apoyo del entorno. Es lo que yo quería, es mi humilde aportación. Siempre el entorno, ¿no? Ayudando. También, discúlpenme que lo haga un poquito largo, también estuve en un sede, me llamaron para enseñar danzas y la psicóloga, yo conté a todos los niños, eran de diferentes condiciones, ¿eh? Y había un niño con autismo. La psicóloga me dijo, él no. Y yo le dije, ¿por qué? No, él no. Entonces, yo como soy terca, ya no importa, para probarlo, le dije. ¿No? Le dije, ya, pero lo voy a probar, porque yo dentro de mí dije, no, está mal, ¿qué cosa le pasa? ¿No? O sea, dentro de mí, ¿no? Este muchacho, porque tenía 12, 13 años, terminó dirigiéndome el baile. Terminó cogiendo de las manos a su compañera, que era una cosa que no podía hacer porque no saben sociabilizar, pero llegó, me dirigió todo el baile. Y gracias a Dios ese grupo quedó en segundo lugar. ¿Y qué pasó con él? Dirigió el baile, sociabilizó y pudo salir un poco más de donde estaba, ¿no? Esa es la idea, pienso yo, de un maestro que tiene que ayudar a los pequeños, desde pequeños, ¿ah? Desde pequeños ayudarlos a que vayan saliendo de a poco sin obligarlos y con el apoyo de su entorno. Por lo tanto, la felicito, señora. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias, Teresa, por tu participación. En realidad, todos los aportes, todas las intervenciones son muy importantes para nosotros. Muchas gracias. Licenciada, buenas tardes. Por favor, ¿podría hacerle alguna pregunta a la señora Telma? Sí, claro. Olinda, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, señora Telma. Buenas tardes con todos. Quisiera, por favor, que me comente, o comente a todas, porque esto es un punto muy interesante, es que hasta los 5 años, 6 años ya se va vislumbrando el problema que puedan tener los niños sucesivamente, en el caso del autismo, ¿no? Entonces, ¿usted qué tipo de alimentación le comenzó a dar a su hijo desde el momento en que tuvo el diagnóstico ya definitivo, que se lo puede haber dado un neuropediatra, un neuropsicólogo, no sé, o un neurólogo, no sé quién se lo ha dado? El diagnóstico inicial de Gabriel nos lo dio una psicóloga que se especializaba en trabajo con niños del espectro del autismo. Pero nosotros después el diagnóstico de Gabriel nos lo confirmó un neurolingüista, que es el doctor Ernesto Reaño, que tiene un instituto también de chicos con Asperger, y el neuropediatra Hugo Díaz. O sea, sí nos hicimos un diagnóstico después con el tiempo. ¿Qué pasa? Que como Gabriel mejoraba, siempre quedaba un poquito eso de la duda. ¿Y será? ¿No será? ¿Nos habremos equivocado? Entonces, sí pasamos por todo el diagnóstico. Yo he escuchado mucho sobre el tipo de alimentación. Sé que hay personas que cambian la alimentación de los chicos, pero te quiero ser honesto, Linda. Gabriel come lo que han comido mi hija mayor y lo que comemos todos en la casa. No tenemos ninguna excepción de alimentos, ni con tema de lácteos, ni con... No, absolutamente nada. Lo único que fue por un tema médico fue el tema de las gaseosas. Nosotros no queremos en darle gaseosas a los niños muy pequeños, ¿no? Cosas envasadas. Entonces, de pequeño nunca se las dimos, porque además era alérgico. Entonces, él tomaba mucha agua, no tomaba gaseosas, no tomaba envasados, por el mismo tema de la alergia, tenía un principio de asma. Ahora que ha crecido, a veces toma un vaso de gaseosa, muy poco, no, como no se le generó la costumbre, pero no hemos cambiado su alimentación. He escuchado, hay personas que consideran que la alimentación les ayuda, sí, pero en el caso de Gabriel no hicimos ninguna excepción con su alimentación, no por su condición. Si me permite, licenciada Carla, ¿podría compartir algo? Olinda, la alimentación. Sí, un poquito de la experiencia que estoy haciendo neurociencias médicas, y entonces con las neurociencias médicas se va descubriendo una serie de cosas que antes se desconocían, ¿no? Con respecto al autismo.
Entonces, mucho influye la alimentación, influye mucho, hay que verla. Ahora se hace reconexión cerebral con los niños autistas que no pueden hablar, se trabaja con mapeo cerebral. En Estados Unidos, las personas mayores que tienen Alzheimer, por ejemplo, se le hace reconexión cerebral y comienzan a recuperar la memoria, o otras personas comienzan a recuperar el habla, ¿no? Por ejemplo, en México hay una escritora, ¿no?, dueña de una empresa, trabaja con literatura, al hijo, a Lúcar, se llama Lúcar con doble C, le diagnosticaron un problema del cerebro, ¿no?, atrofia, y ella estuvo mucho tiempo angustiada, desesperada por ver la recuperación de su hijo, pero lo llevó a la India y bueno, y el niño ahora es un niño normal, habla, va al colegio y todo. Entonces quería compartir un poquito de esas cosas, pero yo les sugiero a las mamás que trabajen mucho con la alimentación, que es vital, es muy importante. Hay médicos bueno, yo tengo contacto con algunos médicos mexicanos y están trabajando eso, ¿no? Y a los niños les va muy bien, porque así como se reúnen acá y dan testimonios, también las mamás comentan cómo sus hijos avanzan y progresan y van mejorando en el autismo. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, Olinda. Yo sí creo que la alimentación es importante, ¿no? Es importante también para todos, ¿sí? Definitivamente el dulce, ¿no?, las gaseosas, todo lo que tenga azúcar, lo que crea, lo que da es energía. Nos da energía a todos, en realidad. Entonces, claro, podría verse mayor hiperactividad, ¿no? Mayor, de repente, dificultad a nivel de control de conductas, de la irritabilidad. O sea, sí es importante, ¿no? El ver, y también el trigo, y ver si de repente tienes intolerante a la cosa. O sea, sí, yo que no todos los niños son iguales, ¿no? Pero hay que evaluar, hay que hacer evaluaciones, eso es importantísimo, y tomar en cuenta, sí, todo lo que es el azúcar, ¿no? Eso yo sí creo que es básico hasta para un chico con déficit de atención. Entonces hay que tomarlo en cuenta, eso sí es muy importante, Olinda, y gracias por comentarlo, porque en realidad es un punto que no lo hemos tocado, ¿no?, en las capacitaciones, y sí es importante que todos los papás sepan que la alimentación es muy importante. Y termino, perdóname, solamente aporto lo último, que sería, todas las mamás que están aquí, yo también, tenemos, te recuerdo que en las salidas de los colegios venden unas manzanas azucaradas, ¿sí? Entonces, cuando los niños consumen mucho azúcar, y nosotros mismos, porque los hemisferios, ¿no?, para hacer la sinapsis, ¿no?, necesitan mucho aceite, ¿no? Y entonces nosotros comemos azúcar, cosas dulces, ¿y qué pasa? Las neuronas se vuelven como esas manzanas azucaradas, entonces ahí ya no hay sinapsis, ahí vienen los problemas del lenguaje, vienen todos los problemas que tienen los niños autistas y en general cualquier persona, ¿no? Entonces es conveniente que utilicen mucho el aceite de oliva, es conveniente que utilicen el omega 3, el aceite omega 3, y que por favor sepan que la fritura, esa fritura que se hace mucho, ¿no?, que con cualquier aceite, que ese aceite no es bueno, malogra mucho lo que es la sinapsis. Entonces, les recomiendo que se preocupen mucho en investigar como mamás, ya que Dios nos ha dado la responsabilidad de hacer de nuestros hijos hombres de bien, sanos, fuertes, inteligentes, porque todos los niños son inteligentes, que se preocupen mucho por la alimentación, porque la alimentación es vital para todas las personas, tanto niños como adultos. Gracias, licenciada. Sí, Olinda, muchas gracias. Lo que sí es importante y que tenemos que tomar en cuenta, que al ser el trastorno de espectro autista, al no ser una enfermedad, no es que con una alimentación van a curar a su hijo y ya no va a tener autismo. Eso sí es importante, que la alimentación sí ayuda a que el niño de repente comience a comunicarse más, ayuda en su comportamiento, en su hiperactividad, o sea, ayuda muchísimo, pero no es que con una dieta, ¿no?, van a curar, ¿no?, porque no es una enfermedad. Eso sí es muy importante. Yo creo que la alimentación es parte de el apoyo que le pueden dar a su hijo y el cuidarla, como dice Olinda, el tema del azúcar es importantísimo y es básico y es para todos los niños en general. Si ustedes ven a su hijo que de repente es muy activo, y más ahorita en época de pandemia, donde los chicos no tienen mucha actividad, hay que evitar el azúcar, porque los niños
de repente no concilian el sueño y no saben por qué mi hijo no está durmiendo, porque en la noche de repente comió, ¿no? Acuérdense que la pasta, la harina también se convierte en azúcar. Evitar la harina en las noches, evitar las gaseosas, evitar los dulces en las noches para que sus hijos puedan dormir tranquilos. Eso sí es importantísimo. Bueno, Telma, y Carla, más bien no, por lo que decía Olinda, agradecerle y lo único que quería acotar, porque no se vaya a malinterpretar, alguna vaya a pensar que Gabriela comió de todo y que está bien, o sea, Gabriela tiene una alimentación sana porque es la alimentación que siempre hemos tenido en la casa, o sea, acá igual cocinamos con aceite de oliva, igual no azúcar, no envasado, o sea, no es que no se haya tenido, es importante, como dice Olinda, y no vayan a pensar que al decir que uno tiene una alimentación es un tratamiento exclusivo con la alimentación, quiere decir que hayamos, pues, le dado de comer cualquier cosa o en exceso, ¿no? Nada más que eso. Gracias, Telma. Luz, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Estás, Luz? Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Les quisiera preguntar, lo que pasa es que mi hijo el año pasado debe entrar a inicial porque cumple en marzo 3 años y con esto de la pandemia no lo puse y por general creía que no iba a poder. No sé cómo hacer porque él ya tenía que ingresar a inicial de 3 años y él cumple 4 años en marzo. No sé, algún tip, alguna idea, cómo poder organizar las clases, porque creo que vamos a hacer Luis, yo creo que las clases van a seguir online hasta más o menos el mes de julio. Es lo más probable, Si esto cambia, definitivamente sí, ¿no? Lo que tienes que tratar es de buscar una escuela, ¿no? Una escuela inclusiva, para que un nido, ¿no? Donde pueda ir tu hijo y ahora lo primero que tienes que hacer es ir al CEBE más cercano, ¿no? Porque ahí están los SANES, que son los servicios de atención para las personas con necesidades educativas. Entonces busca un CEBE cercano, busca un SANE que te pueda ayudar un poco a ver la inclusión de tu hijo, ¿no? Pero si hay la posibilidad ya de que de repente apenas inicien las clases, es importantísimo que ya comience su escolaridad. Sí. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Para terminar, entonces comienza online nada más. ¿No sería un poquito? Si hay la posibilidad de que tu hijo, de que tú puedas acceder a una educación online, porque muy pocos colegios de nidos, ¿no? De inicial, tienen la educación online. Sí, ¿se puede hacer? Sí, o sea, eso es básico, que tú puedas comenzar, y lo más importante es que él tenga un horario, que él tenga una rutina, ¿sí? Lo vas a tener que acompañar en el inicio para estas clases virtuales, vas a tener que estar al lado de él, pero es importantísimo que tu niño ahorita tenga una organización y una rutina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita, soy Stephanie. Stephanie, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, quería consultar, bueno, antes de que empiece la pandemia, yo había buscado colegios para mi hijito, pero bueno, cuando iba me decían, sí hay vacante, y luego cuando le decía el tema que tenía autismo, me decían, no hay vacante. Entonces pasé por varios colegios y bueno, empezó este tema de la pandemia. Mi hijito tiene 4 años, él solamente dice a mamá, a papá, y no socializa mucho. Tengo un hijito de 10 años, él tiene TDAH, mi hijito el menor no deja que el mayor se me acerque, él quiere estar solamente conmigo, prácticamente no deja ni que mi mamá se me acerque, es como que él me quiere solamente para él, no sé cómo tratar ese tema. No entres a jugar. Ya. Ahora, Stephanie, con respecto a la escolaridad, lo mismo, ¿no? Tienes que tratar de buscar el próximo año una educación ya que él pueda ingresar, y ahorita lo que sí te aconsejo es que tú hagas un horario con él, un horario de rutinas, de qué actividades puede hacer él, y él necesita una estructura,
¿no? La próxima semana vamos a hablar un poco sobre la parte de comportamiento, sobre los apoyos, sobre las estructuras, cómo hacer un horario visual, eso es importantísimo. Ahora, con respecto al comportamiento de que no deja que se acerque nadie, hay que ver si usted realmente en algún momento han alimentado esta situación, porque el niño está pequeño y es muy chistoso de repente, ¿no? Ay, es mi mamá, juegan de esa forma, no es tu mamá, yo la quiero, es para mí, ¿no? Entonces, posiblemente eso ha alimentado un poco este comportamiento de tu hijito. Tienes que ir viendo qué de acciones ustedes están haciendo para, de repente, para que se haya alimentado este comportamiento. Lo otro es ver, ¿no? En qué situaciones lo hace, en qué momentos lo hace. O sea, si tu hijo se te acerca de 10 años y te abraza, de repente, y él se acerca a decir, no, en ese momento di, yo los quiero a los dos, a los dos los abrazo, abrázalos a los dos, ¿no? Stephanie, ¿estás con el micro apagado? Ahí sí. Sí, mi hijito no habla. Entonces, cuando se me acerca su hermanito a querer estar conmigo también, él agarra y lo lleva de la mano y lo lleva a otro lado. Y si él no quiere, lo quiere morder, lo quiere peñiscar, le quiere jalar el cabello. Por eso ya no, a veces no se queda frente a eso. ¿Cómo se llama tu hijito? El menor se llama Matías. Entonces, en ese momento le vas a decir, Matías, no quieres que tu hermano, le dices el nombre, me abrace, no quieres que él me abrace, pero él también es mi hijito, igual que tú, y yo los quiero a los dos, ¿no? Entonces, yo voy a abrazar un rato a tu hermano y después te voy a abrazar a ti. Lo importante es que tú le digas qué es lo que él está sintiendo, ¿sí? Verbaliza. Porque como él no puede hablar, porque otro niño, claro, lo que quería es, no le abraces a mi mamá, que eso es normal. Cuando un niño pequeño, o sea, entre los 3 y 4 años, es normal que el niño no quiera que abracen a su mamá, que si viene el esposo, que viene el hermano, lo botan, eso es normal. Entonces tú en ese momento verbaliza, no quieres que tu hermano me abrace, pero a los dos los quiero, los dos son mis hijitos, te voy a abrazar a ti primero, al pequeñito, te abrazo muy fuerte, ahora lo abrazo a Matías. A los dos, a tu otro hijito, ¿no? A los dos los quiero mucho. Verbaliza lo que él está pensando, lo que él está sintiendo y dale una respuesta, ¿no? A este sentimiento que está teniendo. Respecto a lo que es el colegio. ¿Se puede hacer una consulta? ¿Hola? Sí, una consulta. Mire, estaba escuchando todas las mamás, de todos que están ustedes. Yo tengo el niño, es mi sobrino, mamá ahorita está trabajando. Yo soy quien me encargo de los dos menores, de Fernando, 3 añitos, que ya empezó con 3 años, y de la pequeña también que ya tiene 3 años. Pero no nos hemos percatado de los cambios del menor, porque el niño nació con problemas, ya no sabíamos que él tenía, ahí se nos damos cuenta que tiene un pequeño leve autismo. Pero el problema es que no sabemos cómo manejar, al menos para mí, tengo una familia de varios hermanos, tengo mis hijos, tengo sobrinos, nunca he tenido un familiar con ese tema. ¿Cómo manejar ahora que él se va a iniciar? Porque él en sí ahorita, él no es sociable, no conoce lo que es entender lo que es un no sabe lo que es un sí. Él todo es estar detrás de la mamá. Por ejemplo, yo hemos tenido una pequeña reunión con familia y él grita y pocas veces verbaliza mamá o una que otras letras, pero más se encierra en un mundo que se pone en un rincón y está ido. Eso recién estamos viendo en este tiempo que tiene 2 años y medio, 2 años y 7 meses, y en este año recién se le ha visto sus conductas a él. Y no sabemos qué vamos a hacer en el año que viene para lo que presuntamente pues la etapa de kinder, entre 3, de 4, y no sabemos si mandar buscar un colegio especializado o como dicen las señoras han dicho en un colegio inclusivo. Pero yo vengo de un colegio normal inclusivo y la gente, los alumnos, son muy crueles. Yo, por ejemplo, a mí sí me decían nerd,
por ser callada, tranquila. Soy sociable, pero no soy tan aventada como otras personas. Entonces yo sé que las personas te hacen mucho daño y él es dependiente. Entonces, ¿cómo sería un caso de un niño que depende mucho de su mamá? Su mamá no puede salir a la esquina porque se ataca de nervios. ¿Cómo manejar esa parte para que él tenga una estabilidad y un desarrollo normal de un niño normal? Sabiendo que tiene esa etapa de no es que decirlo, cómo manejar eso. A ver si me podrían orientar. A ver, ¿cuántos años tiene, me dijiste? En febrero cumple 3 años. 3 años, es pequeño, ¿sí? Es un niño pequeño. Ahora, lo importante ahorita es poderlo ayudar a que se comunique, Solange, ¿no? O sea, eso yo creo que es una prioridad. O sea, la comunicación en él es una prioridad. Que él pueda decir y comprender, o sea, no solamente poder comunicar lo que él desea, lo que él necesita, sino también comprender y ir entendiendo. Es necesario que él también no esté metido en casa, o sea, yo creo que más allá de pensar el próximo año, ¿no? Y ver el tema de la escolaridad, es pensar ahorita, ¿no? En este momento, ¿cómo lo ayudamos? A que él comience a comunicarse. Uno es, como te digo, la comunicación. 2 es que él no esté permanentemente en casa. Pueden hacerse horarios para que él pueda salir, ¿no?, de casa y hacer 5 minutos, 10 minutos de poder ir al parque, de poder patear una pelota, de ver otras personas. Es importantísimo. Lo otro es hacerle un horario para que él tenga actividades. O sea, si él no puede tener, ahorita que está pequeño, espacios solo, donde no, como tú dices, se va a un rincón y está ahí en su mundo. En realidad lo que tienen que hacer ahorita es un acompañamiento permanente. Háganse un horario, todas las personas que están con él, todos los adultos, cómo lo van a ir apoyando, quién va a estar con él. Muchas veces, claro, los papás comentan que no hay de repente tiempo, ¿no? Pero yo lo que les digo, a ver, si tú estás cocinando, llévate a tu hijo a la cocina. Ponlo en un corral, ponle juguetes, ponle de repente hasta verduras, y mientras que tú vas cocinando, tú le vas a ir hablando y le vas enseñando, y mira, esta es la cebolla, y voy a picar la cebolla. O sea, tienen que ahorita estimularlo todo el momento y no dejarlo solo. Eso es lo más importante, Solange, eso es básico. Porque ahorita de repente en la de la cuarentena definitivamente no lo está ayudando, porque está en casa, porque no está viendo, ¿no?, otras personas, porque no tiene actividades, ¿no? Y porque posiblemente se la pasa tiempo solo. Entonces, antes de pensar el próximo año, pensemos en este momento, en el ahora. Apenas se pueda de repente comenzar algún tipo de apoyo, de terapias de lenguaje para ir tratando de ayudarlo en su comunicación. Eso ahorita es importantísimo, porque el niño que no se puede comunicar, que no puede expresar, también presentan conductas inadecuadas o disruptivas. ¿Ya? Bueno, en eso sí tiene razón, y en eso sí le doy el punto de la razón, que algo se nos estaba pasando. Pero también el punto es que él no es sociable. Después que dijeron que los niños podíamos sacarlos a la vuelta del parque, todo le asusta. Ataca de nervios y entra en pánico. En un grado en que pero es porque él ha estado, en realidad, claro, tú me dices 2 años y medio, o sea, prácticamente se le ha pasado 1 año en casa, ¿no? Un niño pequeño que se le ha pasado en casa 1 año y que no está de repente muy acostumbrado a ver otras personas, a ver animales, a ver otros niños. Entonces, por eso te digo, sáquenlo por 5 minutos, por 10 minutos, llévenlo con una pelota, que patee la pelota y nos regresamos. Ir de menos a más. Siempre le digo a los papás, ir de menos a más. No piensen pues que su hijo va a estar media hora o 1 hora, no.
5 minutos, vamos a darnos una vuelta, o con una consigna, de repente vamos a ir a comprar algo que a él le gusta mucho, no sé, imaginémonos que le gusta sus galletas o el yogur, no. Entonces, vamos a ir a la tienda a comprar esto, le enseñan lo que a él le gusta, vamos a ir a comprar y nos regresamos, una tienda cercana, y ahí poco a poco vayan viendo qué actividades pueden hacer con él para ir sacándolo de casa y que vaya un poco, como tú dices, si tiene terror, tiene miedo, sí, es normal que él se sienta así. Ya voy a tomar en cuenta lo que usted me ha dicho, voy a ponerme ahorita a hablar con su mamá, vamos a ver qué mejoras hacer para ella, hacer estimulación en casa que le falta, y ver pues cómo va mejorando eso. Porque en sí, lo que queremos es que lleve un desarrollo normal como el de su hermana. Y su hermana llevan por 6 meses, 7 meses de diferencia. Pero su hermana siempre está pendiente de él, lo cuida bastante. Y él no se quiere a ninguno sino con la hermana. Solamente es mamá y la hermanita. Solamente así para él. Y lo otro es que el próximo año, cuando ya se pueda restablecer todo esto, de repente llevarlo al PRITE, porque es un niño pequeño, ¿no? Y en el PRITE es un centro, bueno, del Estado, que es para niños pequeños, me parece que es hasta los 3 años, 3 años y medio, y donde les hacen la estimulación, ¿sí? También podrían ver desde ahorita qué PRITE cercano tienen cerca a casa, para que ya puedan ir, ¿no? Buscando información. Bien, licenciada, muchísimas gracias por ese punto, y vamos a tratar de mejorar esto. Como digo, esto es todo nuevo para nosotras. No pensamos que el bebé a estas alturas iba a hacer cosas que no nos esperábamos. Como digo, yo al menos tengo hermanos, tengo sobrinos, y no hemos tenido pues pequeños con ese tipo de nuevos cambios para nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir escuchando a los demás. Muy amable, gracias. Buenas tardes con todos los presentes. ¿Puedo hablar? Marixa, ¿cómo estás? Buenas Sí. tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, licenciada. Yo quiero acotar algo. Soy docente de 3 años y tengo en mi aula a una niña de condición TEA, ¿no? Para mí ha sido un reto el trabajar, o sea, de manera virtual. ¿Qué he hecho? He tenido que documentarme al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las actividades que nos envían es para dar respuesta a la mamita, que, o sea, creo que es Luz, que estaba preocupada por matricular a su niño de 3 años, ¿no? Y buscar una escuela, ¿no? Esta es una institución, un inicial, que es, como todos los iniciales que están dispuestos a tuvimos que coordinar con la madre de familia, tal como se manifestó con el SEBE, con el SANE, y de ahí es que nosotros, con la maestra, en coordinación, ¿no? Con la señorita especialista del SANE, entonces trabajamos lo que, o sea, con nuestra niñita, ¿no? Y mayormente trabajamos con el padre de familia. Nosotros trabajamos con todas las actividades de esa Aprendo en Casa, pero ¿qué hacemos en este caso con nuestras niñas TEA? No, por ejemplo, en mi caso yo tengo que hacer las adaptaciones de las actividades y no es para todos los días, sino una vez por semana y trabajo con la mamá, porque la niña al principio tenía un horror de presentarse a la cámara, ¿se imaginan? Entonces trabajamos, como usted bien dice, todo lo que es la parte, o sea, de lenguaje, la comunicación. Y al principio fue todo fue tremendo, pues, ¿no? Con una niñita de 3 años, ¿no? Entonces, si con los niños que decimos normalmente con este medio que tenemos, ¿no? Que se nos ha presentado, es totalmente diferente, se imagina con una niña. Entonces, trabajé con la mamá. ¿Y qué pasó? La niñita, o sea, es sus jueguitos, ¿no? En sus juegos la mamá me decía, como usted bien dijo la semana pasada, o sea, ella tenía su filita, y si la mamá irrumpía en ese jueguito, entonces la niñita, o sea, prácticamente, o sea, no quería hacer nada, y me manifestaba esa conducta disruptiva que manifestaban, ¿no? Entonces trabajé con la mamá una semana, eso es para todas las mamitas que las instituciones educativas iniciales están dispuestas y el próximo año vamos a seguir con ese sistema
virtual hasta julio, entonces están ya a las instituciones, ¿no? Y me dio buenos resultados, porque ahora la niñita solamente se le envía una vez por semana, y la mamita la está sacando a pasear, o sea, también por unos minutitos, ¿no? Luego está siguiendo su terapia ocupacional en el SEBE, ¿no? Que siempre coordinan. Entonces, esta niñita es un logro que ahora, a los 3 años, esté diciendo miau y guau guau. O sea que para mí es un triunfo y para la madre también. Se imaginan de haber venido, de que esta niñita, o sea, no presentaba ningún tipo de conducta, o sea, mejor dicho, todo era, o sea, disruptivo, ¿no? La niñita no quería hacer nada, pero tenía... Qué milagro de Dios fue que tuvimos a su par acompañante, que es su hermanita. Su hermanita nos ayudó en este trabajo. O sea, a todas las mamitas que están presentes, comparto y con las colegas docentes también esta experiencia, que, o sea, es verdad, es bien difícil de manera virtual trabajar con estos niños, pero sí hemos logrado, porque es trabajar con el padre de familia, y nosotras las maestras tenemos que hacer las adaptaciones de las actividades que nos envían, siempre en coordinación con la señorita del SANE. O sea, esa es mi experiencia, y les digo que es una tarea ardua, pero muy, muy, muy gratificante, porque ver a estas alturas que una niña ordene los zapatitos de su mamá, que los ponga en orden, ese es un triunfo que hemos logrado. Y sí lo podemos. Por eso, para las mamitas, las puertas del inicial están abiertas. Inscríbanlos nomás. Gracias por escuchar. Muchas gracias Marixa por tu aporte. Señorita, ¿podría hablar un ratito? Sí, soy la señorita Norma. Norma, ¿cómo estás? Sí. Mira, muy buenas tardes con todos, ¿no? Yo trabajo en un colegio especial del Estado, ¿no? Le quiero comunicar a los papitos que ya empezó la matrícula para los niños, para colegios especiales, ¿no? Ya se empezó, ya salieron los formularios y todo. Ahora, respecto a los niños que son pequeñitos, que son hasta los 3 años, a partir de los 3 años se reciben el PRITE, ¿no? En el colegio del SEBE, en los colegios de los SEBES. Antes de los 3 años y medio se van en los PRITES, que ahí les siguen estimulación temprana, lo que es terapia de lenguaje, terapia sensorial y también terapia física. Las 3 cosas le enseñan, ¿no? Y también adaptación. Lo que yo sugería a aquellos papitos que todavía no estén en los colegios, que su niño no está en colegios todavía, sería bueno que le enseñen. ¿Los niños autistas son niños? Entre comillas, son normales, hacer las mismas actividades, que lo básico, que el niño aprenda a comer, porque hay muchos niños que la mamá no les enseña todavía a comer, llegan a los 3 años al colegio, a los 4 años y los niños no saben comer, no tienen control del esfínter. Entonces yo sugeriría que los papitos que ya trabajen respecto a lo que es control del esfínter, y también en lo que es actividades de la vida diaria. Ir al baño, lavarse las manitos, claro que lo va a hacer con apoyo, con supervisión de los padres de familia. Porque mira, si un niño llega al colegio con ese perfil, el niño va a poder avanzar más rápido, ¿no? Y también su lenguaje. En el caso de los niños con TEA, se sugiere trabajar todo lo que es funcional. Si yo voy a hablar de la manzana, enseñarle la manzana, lo verdadero, ¿no? Lo que es natural, y también hay también de cotillón también, entonces para que el niño lo pueda manipular y todas esas cositas, ¿no? Entonces es bueno eso, entonces eso va a ayudar al niño, pero yo sí lo sugiero bastante de lo que es autonomía es lo básico, porque hay niños que llegan, como le dije, todavía no tienen lo que es saber comer, ir al baño, entonces todas esas cositas, yo sugeriría, pero la mamá que no se preocupe, que los niños avanzan, van a avanzar, pero todo depende del apoyo de los padres. Eso es muy importante. Muchas gracias, Norma, muchas gracias por tu intervención. Es muy importante, como tú dices, la autonomía, sí, en general, en todos los niños. Miguel, creo, no puedo compartir, ¿me podrías dar el pase? Miguel. Gracias. Hola. Gracias. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
lo que quería consultar, hacer una consulta, dígame, mi hijito era bastante estreñido, no sé si es por su condición de TEA. Él defecaba cada 7 días, más o menos. Catherine. Sí, Catherine Barrón. Catherine, tienes que hacerle, yo lo que te recomiendo es que le hagas una prueba, ¿no? Una prueba de alérgica, llévalo a un doctor especialista en alergias y puedas hacerle una evaluación para ver qué alimentos es alérgico y puedas ver los alimentos que están provocando que él se estreña, porque es probable que él se esté estreñiendo por algún alimento que le está consumiendo. Yo he cambiado mi nivel de alimentación totalmente, ya no le doy harinas ni leche, todo cocino con aceite de oliva y vegetales. Sí, pero tendrías que hacerle la evaluación. Es probable, en realidad, como te digo, yo no te puedo asegurar que no, si él se está estreñiendo por algún alimento que él está consumiendo o es alérgico. Entonces, como te recomiendo que le hagas la evaluación para saber, ¿no? Cuál es el motivo. No, le quería consultar porque cuando he cambiado la alimentación, que me parece muy interesante lo que ha dicho la doctora, me parece que es doctora la señora, bueno, ha cambiado bastante y el bebé ya está defecando casi todos los días, ¿no? Ah, perfecto. Ahora, Perfecto. Entonces, por eso que le comento si es por condición o por alimentación, en realidad, porque no sabría si es que todos los niños sufren de eso. lo que pasa es que hay niños que son estreñidos, en realidad. Entonces, a ver, la alimentación, ¿no? El tipo de alimentación afecta a todos, influye en todas las personas, en todos los niños, no con una condición o sí condición, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que ver, hay niños con, de repente, trastorno espectro autista que son alérgicos al gluten, a la lactosa, a la caseína, de repente ¿no? Entonces sí es importante el hacer la evaluación. Es probable que tu hijito haya sido alérgico a ese tipo de alimentos y es por eso que ahora él está de repente, como tú dices, ya no está teniendo estas dificultades de estreñimiento. Sí, creo que le hayas cambiado, porque no es solamente, claro, y de repente has visto algunos otros avances, de repente en su comportamiento, de repente en su comunicación, es probable que también, porque un niño, claro, que mejora su alimentación y su atención también, porque definitivamente la atención mejora, va a mejorar en otros aspectos. Profesor Freire tiene su propia ciencia. Sí. Que mi hija es un poco hiperactivo, así le cambió la alimentación. Ya, bueno, eso, claro, no todos los niños con TEA son hiperactivos, ¿no? Hay algunos chicos que está asociado el tema del déficit de atención y hiperactividad también a TEA, pero no es que todos ahora, regresando al tema del no se puede escuchar, hay un micrófono abierto. Perdón, con respecto al duelo, a las etapas de duelo, quería de repente el poder compartir con ustedes un poco, ¿no? Porque de hecho hay papás que son nuevos, papás de niños pequeños, papás de 2 años y medio, 3, que de repente recién se están enterando, ¿no? De que su hijo tiene una condición. Entonces, como decía Telma, este tema del duelo, del pasar del proceso del duelo, es debido al impacto del inesperado, ¿no? No se espera tener a un hijo con una condición, ¿no? Tenemos expectativas. Cuando tenemos un hijo, estamos embarazadas, ¿no? O también el papá, ¿no? Que va a tener su hijo, se hacen muchas ideas, ilusiones, ¿sí? Se crean expectativas. Voy a tener a quién se va a parecer, qué es lo que quisiera que sea. De repente va a ser ingeniero igual que yo, o va a ser futbolista, ¿no? Igual que el tío. Entonces se crean muchas expectativas. El hecho se percibe como, entonces, el nacimiento o el momento del diagnóstico se recibe como algo inesperado, algo extraño y raro, que rompe todas estas expectativas, ¿sí? Entonces, con la llegada de nuestro hijo con discapacidad, todo lo que habíamos pensado se desmorona. Y es ahí donde inicia la etapa del duelo.
esto lo vamos a pasar porque ya nos ha comentado un tema un poco. Ahora, ¿qué es lo que no debemos decir a los padres con un hijo con TEA? Yo creo que esto sí es muy importante para todos, ¿no? Para los profesores que acá, para los tíos, para las personas que apoyan en casa, ¿no? Muchas veces hacemos algunos comentarios que de repente sí sería importante que los tenemos en cuenta para extinguirlos, pero se ve tan normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿No? ¿Qué es lo normal? O sea, antes hablábamos de niños normales, niños con discapacidad, o es normal y el otro es de discapacidad. No, ¿qué es lo normal? Ahora hablamos de atención a la diversidad y hablamos de que todos somos diferentes. Entonces, los niños con autismo no presentan ningún rasgo externo que los diferencia del resto y son más o menos guapos, más o menos altos, como los demás, como se va a parecer el papá. Entonces, el decirle se ve tan normal, ¿qué quiere decir esto? Sí, su hijo tiene una condición, y ya hemos hablado de qué es una condición, es algo característico propio de una persona, ¿sí? Lo otro es, ¿qué crees que lo ha causado? Ya hemos hablado que el autismo, antes se pensaba que de repente la falta de afecto de la madre, la falta del vínculo, que ese niño no ha tenido vínculo con la madre, era lo que ocasionaba el autismo. Eso ya se ha demostrado que no es la causa del autismo, ¿sí? Entonces es importante el saber que ahorita no se ha descubierto la causa del autismo, ¿sí? Hemos hablado de las neuronas en espejo la semana pasada, pero no se sabe por qué las neuronas en espejo de repente están afectadas en una persona con autismo. Lo otro es, ¿estás seguro de que es autista? ¿No? En general las familias están bastante seguras cuando han recibido el diagnóstico. O sea, ¿quién es el que comienza a percibir de que su hijo de repente tiene algunas características diferentes? Los padres. ¿Quién es el que recurre a un psicólogo o un neurólogo para hacerle la consulta? Los padres. Una vez un papá me dijo que él creía recientemente de que las personas más indicadas para diagnosticar a su hijo con trastorno de espectro autista no era un neurólogo, porque el neurólogo lo va a ir a ver una vez, ¿no? No era el psicólogo de repente que lo ve 3 veces, sino los papás que están en el día a día con su hijo, el papá que investiga, el papá que también lee, el papá que se capacita, el papá que pregunta. ¿Será siempre así? Ya hemos hablado que no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Y va a crecer, y va a hacerse mayor, y tendrá algunas limitaciones, pero también va a tener muchas fortalezas, como el hijo de Telma, que es un gran deportista, como es ahora youtuber, tiene un canal de YouTube, entonces va a tener también fortalezas. Tal vez con algo de disciplina, ¿no? Muchas veces pensamos en ese niño con trastorno de espectro autista que va al supermercado o a un centro comercial y que de repente a causa de los ruidos, del estímulo, de estas dificultades sensoriales que tiene, se tira al piso, no lo soporta y de repente las personas pasamos y miramos y decimos, uy, a ese niño le falta disciplina. No, no es disciplina. No es una rabieta cualquiera. Puede ser una crisis provocada por los estímulos, provocada por el cambio de una rutina. Tal vez lo que le gusta es estar solo, ¿no? Puede preferir estar solo, pero esto no significa que le guste estar solo. Puede preferir porque no sabe cómo vincularse, porque no tiene desarrolladas estas habilidades sociales. Entonces, un adolescente, ¿no? Ahorita, de repente, en esta cuarentena se le hace mucho más difícil, ¿sí? El relacionarse, el comunicarse por el WhatsApp, los chicos se comunican por el WhatsApp, utilizan de repente un lenguaje que de repente no los comprenden, el doble sentido. Entonces no es que el niño, o de repente el niño que corre en el patio pequeño, no es que no quiera estar con otro niño, es que no sabe cómo jugar con ese otro niño. Pero si ese niño lo acompañamos y lo llevamos a jugar con el otro, estén seguros que sí va a querer, ¿no? Pero sí es importante el apoyo.
Señorita, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Mi nombre es Francisco Casas. Tengo mi nieto que se llama Sebastián, tiene 6 años. En una oportunidad cuando fuimos, digamos, al médico neurólogo, él nos dijo de que teníamos que ver la manera de cambiarle la dieta también, que no consumiera nada de caseína, de gluten, harinas, cosas así, porque eso en parte como que le inflama el cerebro y hace que tenga reacciones así como crisis a veces, ¿no? O sea, un poco violento. Pero, o sea, normalmente él juega con sus hermanitas, porque tiene 2 hermanas que son mellizas, de 7 años, 1 año mayor que él, pero bueno, él no habla como un niño normalmente debería hacerlo, ¿no? En algunas ocasiones dice mamá, te amo, qué rico, cuenta los números, las letras, etcétera, pero no habla normalmente como podría hacerlo otro niño de su edad, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber es eso, ¿no? Si verdaderamente es cierto eso de que el gluten, la caseína, la lactosa, esas cosas, lo alteran. Francisco, a ver, se han hecho estudios, ¿sí? Y no es que a todos los niños, o sea, tendrías que hacer una evaluación, como te digo, de los alimentos que le pueden generar alergia a tu nieto, ¿no? Ajá. Y evitarlos. Ahora, yo sí te digo en forma personal, ¿sí? La caseína, el gluten, no son alimentos que de repente caigan bien a todas las personas, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, eso te genera un mal funcionamiento del estómago, de repente gases, se te inflama el estómago, esto provoca en el niño que se altere. Entonces, lo que sí es importante el hacerle la evaluación a ver si le está afectando. Y de repente, si ustedes pueden ir quitándole a ciertos alimentos y ir viendo cómo él se va comportando. Porque va a influir, en lo que más va a influir es en el comportamiento del niño, en la actividad del niño, de repente vas a observar lo que va a estar más tranquilo, no va a estar tan hiperactivo. Pero esto no es que va a mejorar efectivamente en su lenguaje, ¿no? De repente va a estar más atento y por eso de repente al estar más atento va a escuchar más, va a intentar copiar más, pero no es que el cambio en la alimentación, esto significa que él va a hablar más, no, va a mejorar su atención, va a disminuir su actividad, de repente no va a estar tan irritable, ¿sí? Tienen que ir probando, pero lo que yo les recomiendo, lo que más recomiendo es que recurran a un especialista para que le haga las pruebas y puedan ir viendo, y porque además que no se trata tampoco de eliminar solamente alimentos, se trata también de que ese niño va a tener que recibir vitaminas y va a tener que recibir otro tipo de alimentos que van a reemplazar un poco lo que estos alimentos nos dan. ¿Sí? Ok, entonces, sí, entonces estas son las etapas del duelo: la conmoción, la negación, la tristeza, depresión, la aceptación y la reorganización. Esas son las etapas de duelo por las que pasa un familiar con un hijo con discapacidad. Es la conmoción, es el dolor, la culpa, la vergüenza, que he hecho mal, por qué a mí hubiese preferido no tener hijos, por qué me vienen estos pensamientos, también nos sentimos mal por este tipo de pensamientos. La negación es el rechazo al diagnóstico, dudar de la información que me dan, buscar otras opiniones, pedir milagros, que es un mal sueño, el culparse, ¿no? Entonces, el dudar, ¿no? Dudar, entonces buscar diferentes informaciones, y todo este proceso es normal. Todo este proceso es normal, no podemos criticar a un padre que busca otro tipo de alternativas, que quiere recurrir a otros especialistas. Este proceso es normal. La tristeza, la ira, el aislamiento, ¿no? Los papás se comienzan de repente a aislar, no saben cómo comunicar a la familia, qué decir. Ahora, no hay que comunicar nada a la familia, no hay que explicar nada a la familia, no hay que etiquetar. Sí, de repente hay que explicar para que puedan ayudar a nuestro hijo, ¿no? De qué forma se va a comunicar,
de qué forma lo pueden ayudar, de qué forma dirigirse a él. La aceptación es van teniendo más confianza y seguridad de poder criar a su hijo, ¿no? Son periodos de ambivalencia, de rechazo, de aceptación. También esto es normal. Como dijo Telma, hay periodos, hay etapas en las que de repente uno regresa, ¿no?, a esta ambivalencia y por qué, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que tomar en cuenta, que es muy importante, es que no puedan confundir el amor que le tienen a su hijo con la aceptación a la discapacidad de su hijo. Son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes pueden querer muchísimo a su hijo, pero les va a costar aceptar la condición de su hijo. Y la reorganización es cuando la familia acepta al niño su discapacidad y se liberan de esos sentimientos de culpa y se organizan, cada uno tiene una función, cómo poder sacar adelante a este niño. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿mi pareja siente lo mismo que yo? Ya hemos hablado de la diferencia, no todos somos iguales. Y no porque la pareja no llore, no va a sentir lo mismo. La tristeza, la preocupación, ¿no? Cada ser humano es distinto, las reacciones son diferentes, y lo que tenemos que es aceptar las diferentes formas de expresión, ¿sí? De repente la mamá que llora por una semana, por 2 semanas, no hay que juzgarla. Es la forma como ella está pasando todo este proceso de duelo. En ese momento simplemente es que hace aceptarla, hay que ayudar, hay que abrazar, o el papá también, ¿no? El papá que llora, que le es difícil el aceptar, como ya nos ha explicado Telma, ella lo que buscó es qué le gusta a mi esposo, que puede hacer con Gabriel. No es exigirle cosas que él tiene que hacer. Y es importantísimo conversar lo que uno siente, no ocultar. ¿No? Me cuesta aceptar. Bueno, ¿qué es lo que te cuesta aceptar? Acompañar, escuchar. Ahora, lo que hablábamos con Telma, ¿no? ¿Es normal regresar a una etapa anterior? Sí, es normal. Sí, cada etapa nuestros hijos van a encontrar desafíos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prepararnos para las etapas. ¿Sí? Las mamás que han participado, que mi hijo tiene 2 años y medio, 3, ya va a ir a la escuela, ya el próximo año tiene que ir al inicial. ¿Cómo yo voy a preparar a mi hijo para que vaya al inicial? Que una de las profesoras muy bien dijo, hay que prepararlo en autonomía, hay que prepararlo en las actividades de la vida diaria, en comer solo, en ir al baño, en comunicarse. Todas esas actividades hay que irlo preparando, porque cuando vaya a la escuela, ¿no? En la conducta regulada, en el autocontrol, entonces todas esas cosas tienen que irlas tomando en cuenta. Es importante, como le digo, prepararnos y preparar a nuestros hijos para cada una de estas etapas, porque si nosotros nos preparamos y preparamos a nuestros hijos, definitivamente cuando se presente algún tipo de desafío o un cambio, ¿no?, en las etapas, las vamos a afrontar de una mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que afrontan las familias? Sí, están las fases de preescolar, está la educación primaria, está la secundaria, la vida adulta, ¿no? ¿Qué tenemos que enfrentar? Tenemos que enfrentar el diagnóstico, tenemos que enfrentar el que nuestro hijo tiene que ir de repente a ciertas terapias, apoyos, el tema económico, la aceptación del diagnóstico, el paso a un primer grado, la inclusión, o elegir entre la inclusión o una educación o un CEBE. O sea, hay muchas, si ustedes pudieran tomarle foto a todas estas etapas para que ustedes vayan tomándolas en cuenta y se vayan a ir preparando para cada una de estas etapas, es importante. La adolescencia, la aparición de la sexualidad, ¿no? Muchas veces me han preguntado, pero ¿cómo le habla a mi hijo de sexualidad? Mi hijo, bueno, tiene 11, 12 años y sigue durmiendo conmigo y yo lo sigo acompañando en el baño y él ingresa al baño cuando yo me cambio. ¿Así vamos a preparar a nuestro hijo para la sexualidad? No, no lo estamos preparando. Entonces, desde pequeño, desde los 6, 7 años, ya el niño se tiene que comenzar a cambiar solo, a bañarse solo, tiene que dormir solo,
tiene que cerrar la puerta cuando va al baño, tiene que enseñarle a cuidar su cuerpo. Eso es parte del desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Planificar la transición a la vida adulta, en la edad adulta, las expectativas que tenemos, el tomar decisiones sobre las carreras, sobre una profesión. Entonces, identificamos y avanzamos, regresamos, pensamos en alternativas, pensamos ustedes, yo lo que los invito un poco es a pensar en qué fase estoy con mi hijo, identifícanlas en el cuadro que he presentado y cómo prepararse, ¿no? En qué fase está o en qué fase va a pasar mi hijo, cómo lo voy a ayudar y cómo lo voy a preparar. Realmente estoy haciendo las cosas, lo estoy preparando, le estoy generando la autonomía, la autodeterminación, que él comience a elegir, que él se aprenda a defender. A ver, estas son las recomendaciones para los profesionales, para los profesores, ¿no? Entender los diferentes estilos de afrontamiento. Muchas veces lo primero que podemos decir de repente, y que hasta me ha pasado, ¿no? Es, ay, padres no aceptan la condición de su hijo, ¿no? Entonces, cada padre tiene su proceso. Cada padre tiene las formas diferentes de ir aceptando, de expresar también las condiciones de sus hijos. Entonces, cada familia reacciona diferente, cada familia tiene estrategias diferentes, unos pueden mostrar rabia, negación. Lo importante es comprender a la familia, identificar en qué fase del duelo está esta familia para desde ahí acompañarlos sin la crítica. Reconocer las fortalezas de cada familia, eso es importantísimo. No pensar solamente que si lo acepta o no acepta la condición de su hijo, sino también distinguir que ya lo que les dije, una cosa es el amor que le pueda tener una familia, unos padres a su hijo, eso no lo duden, lo van a amar. Lo otro es aceptar la condición, porque de repente no la entienden, porque todavía están en ese proceso. Entonces sí es importante identificar las fortalezas y no solamente mirar los desafíos o las limitaciones o las dificultades de una familia. ¿Sí? Esta familia de repente es persistente, ayuda a su hijo, lo lleva a sus terapias, lo estimula en la casa, sigue todas las recomendaciones, se han organizado súper bien para apoyar a su hijo, evitar juzgarlos, escuchar, ¿no? Darles la oportunidad de hablar de sus sentimientos. Lo más importante es que el padre no se sienta juzgado. Un padre que no se siente juzgado es un padre que va a poder hablar con sinceridad, es un padre que lo más importante es el clima de confianza entre el profesional, entre los profesores y el padre de familia. Pero ¿cómo vamos a crear este clima de confianza? No juzgándolos, comprendiéndolos, identificando sus fortalezas. A ver. Este aspecto es muy importante y que quería conversarlo con ustedes. Es, ¿acepto a mi hijo o elijo aceptar a mi hijo? ¿Es igual? ¿Es lo mismo elegir? Yo elijo el entender y aceptar que ese hijo que yo pensaba cuando estaba embarazada, cuando mi esposa estaba embarazada, ese hijo ya no existe, ese hijo no está. Ahora tengo un hijo con una condición, tengo un hijo diferente, con ciertas características, y yo tengo que elegir aceptarlo. Entonces, ¿se acepta o sencillamente uno elige ir hacia adelante con sus nuevas condiciones de vida? ¿Sí? Yo elijo que de aquí en adelante las cosas han cambiado, las reglas de juego han cambiado, y como yo crié a mi otro hijo, no va a ser lo mismo con este hijo. De repente, definitivamente este hijo va a necesitar más de mí, va a necesitar más tiempo de mí. ¿Se acepta o sigues viviendo intentando que todo siga como siempre, aún a sabiendas que ya nada será como antes? ¿Se acepta o humildemente la persona saca fuerzas de flaqueza y afronta su realidad con entereza, unos días con desánimo y otros días bien? Así van a ser de repente, ¿no?
Se acepta o uno comprende que ese día es el primero del resto de su vida. Cuando nos sentimos mal y nos decaemos, tenemos que pensar de que mañana va a ser un día mejor. Y nos tenemos que dar la licencia también de sentirnos mal. Pero sí es importante en entender que tenemos que elegir aceptarlo. Es una elección. Bueno, estos son un poco testimonios. ¿Por qué es importante pasar este duelo lo más pronto posible? La importancia es de superar el duelo, implica que entre más rápido suceda, mejor será la atención que le brindemos a nuestro hijo. ¿Sí? Entre más rápido afrontemos o actuemos los padres ante esa situación, más rápido será el apoyo. Entre más rápido aceptemos y entendamos la condición de nuestro hijo, más no te agarres la mano, mira, de repente el proceso de aceptación de nuestro hijo va a fluir de forma natural, como lo comentó Telma. Lo importante es que este proceso de aceptación en su hijo sea de forma natural, se haga de forma natural. Y eso va a depender de nosotros, va a depender de cómo miremos a nuestro hijo, cómo tratemos a nuestro hijo. ¿Cuáles van a ser los apoyos que le demos a nuestro hijo? ¿Cómo lo vamos a comprender? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro hijo y saber qué tipo de apoyos necesita? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Entonces, con los ojos que miren a sus hijos, serán mirados por los demás. Con los ojos que miren a sus hijos, lo van a mirar las profesoras, lo van a mirar los tíos, los abuelos, los especialistas, lo van a mirar los otros padres de familia, los compañeros. Si ustedes miran a sus hijos con pena, con lástima, con no aceptación, con sobreprotección, eso no va a ayudar definitivamente a su hijo, porque los demás lo van a mirar igual. Ustedes tienen que mirar a sus hijos con los ojos de seguridad, de que sus hijos van a lograr muchas cosas en la vida, de que sus hijos van a lograr ser autónomos. Mírenlo adulto, ¿cómo se lo imaginan ustedes adultos a sus hijos? ¿Se los imaginan autodeterminados, tomando decisiones? ¿Se lo imaginan siendo autónomos, ya sea trabajando, estudiando, al terminar la escuela? Lo que ellos quieran hacer, lo tienen que preparar para que ellos tomen estas elecciones. Quería terminar este día de capacitación con este video, que es un premio que ganó una persona con discapacidad, es un actor. Señoras y señores de la academia.